Bien, ya les decía al comienzo del programa que esta semana comienza la discusión en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados del presupuesto. También comienza la campaña, la segunda vuelta de las elecciones de gobernadores. Y de todo eso y más queremos pasar a conversar con la senadora de Renovación Nacional por la región de Antofagasta, Paulina Núñez. Senadora, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola Mirta, muy bien, muchas gracias. Senadora, lo primero que quiero decirle es que felicitaciones por su guagüita. Gracias, muchas gracias. Estoy súper No, contenta. Nos costó mucho además, así que estoy sí. feliz y bueno, ya de vuelta aquí a las actividades. Cuesta dejarla. Por eso es tan importante, ¿cierto? Tantos proyectos que tenemos pendientes como el de Sala Cuna Universal, eventualmente la No, ampliación del postnatal, bueno, pero al vamos a menos hablar hoy de día eso, tenemos una ¿ah? de conciliación, así que Dejémoslo para el final, ¿le parece? A ver si alcanzamos a bueno, tocar esos dos puntos que me parecen esenciales y sobre todo considerando lo difícil que es, naturalmente, usted que tiene como parlamentaria un trabajo muy intenso, bueno, estar a su vez, ¿no es cierto?, realizando las labores de cuidado de su guagüita, por supuesto con su marido, sin duda no lo vamos a dejar a él sin la sí, responsabilidad y es que tiene, verdad ¿no que es nos cierto? turnamos, ¿ah? Ah, pero muy bien, mejor Sí, así todavía. que Ya pues. Oiga, senadora, vamos a un tema que quiero preguntarle, porque a propósito de las elecciones en Estados Unidos y del triunfo arrollador, ¿no? De Donald Trump, que sí. sigue sumando, ya ganó todos los estados bisagra. La pregunta que quiero hacer es la siguiente. ¿Hasta dónde existe una tentación, diría usted, en la derecha chilena, pero sobre todo en la derecha tradicional de Chile Vamos, de emular ese estilo, ¿no? De esas formas, de esa política confrontacional, agresiva, en algunos casos violenta? ¿Qué cree usted? ¿Hay esa tentación? Yo creo que cada vez es menos, Mirta. Creo que en estas últimas elecciones se demostró que las personas están votando y están llevando el péndulo al centro. Es decir, se escogieron, sobre todo en el caso de los alcaldes, porque es la primera autoridad, es la que uno más le representa, no es la por la que menos vota por partido, pero se escogieron a personas que han estado siempre con el ánimo de dialogar, actuando de manera transversal, sacando adelante determinados proyectos y en esta oportunidad determinados territorios, las comunas específicamente, de una manera donde tiene que imperar la posibilidad y la obligación, en realidad, de lograr acuerdos. Por nombrar algunos, un Rodrigo Buenray en Puerto Montt, o incluso Daniela Narambuena en La Serena, Sasha Raslich en Antofagasta y el propio Mario Desbordes, ¿verdad?, en Santiago, creo que dan muestra de que el liderazgo que hoy día se demanda por parte de los chilenos y los chilenos son esas personas que, dejando las diferencias de lado, las legítimas diferencias, me refiero a derechamente la posición política que uno pueda tener en determinados temas, pongamos por delante el debate, el diálogo, los acuerdos y obviamente la prudencia y el respeto, cuestión que se había perdido, pero que yo me alegro mucho que la ciudadanía lo haya reconocido en las personas que terminaron electas en estas elecciones. Claro, es que por eso se lo pregunto, senadora, precisamente porque, ya que comienza la segunda parte, ¿no?, de las elecciones a gobernadores, el liderazgo de Francisco Rego precisamente se construyó sobre esos aspectos que estamos hablando respecto de Donald Trump. Muy agresivo, un lenguaje muy procaz, muy al choque. Él hablaba, por ejemplo, de los comunistas de mierda, los izquierdistas de mierda, es basta verlo en el programa Sin Filtro. ¿Cómo le podemos creer a una persona que tiene ese pasado o esa impronta que va a cambiar si es electo gobernador? Bueno, yo creo que es cosa de mirar al presidente Boric y uno se da cuenta que en el ejercicio del cargo las personas se ponen más prudentes, ¿verdad? O la famosa frase de que otra cosa es con guitarra y que obviamente cuando uno está en el ejercicio del cargo tiene que no solamente actuar con prudencia, con respeto, dejando esas frases de lado, sino que hacer la pega. O sea, uno ya la miden, a diferencia de lo que te puedan medir cuando uno está en estos programas, te miden por la gestión, por el resultado, por dejar en este caso a la región metropolitana mejor de cómo la encontraste. Entonces, yo creo que en el caso además de Francisco Rego, hay personas que pueden no estar muy convencidas de votar por él, pero van a votar igual. ¿Por qué? Porque creo que esta elección se está viendo como un plebiscito, se está viendo como una decisión que se va a tomar entre el candidato del gobierno, el candidato del presidente Boric, el candidato apoyado, ¿cierto?, por el Partido Comunista, por el Frente Amplio, y el candidato apoyado primero por Evelyn Matei. Convengamos que creo que la decisión que está tomando Francisco Rego de, hoy día lo leía por ahí, de colgarse, ¿cierto?, de pegarse a Evelyn Matei, es correcta, porque evidentemente es la persona que hoy día más tiene mayor apoyo, mayor aprobación, por supuesto, ¿cierto?, quien está liderando una eventual carrera presidencial desde nuestro sector, entonces creo que esa decisión está bien tomada, pero además de eso, insisto, de mucha calle, o sea, creo que si hay algo que ha hecho Pancho Orrego en esta oportunidad es hablar menos
y caminar más. Y creo que eso le puede dar resultados, pero insisto, creo que hay personas que a lo mejor no estando muy convencidas, están conscientes de lo que nos jugamos y por lo tanto van a votar, digámoslo de esta manera, de igual forma por él. Claro, pero usted está clara que está compitiendo con un peso pesado de la política, más allá de si es o no un plebiscito del gobierno. O sea, que decir que Claudio Rego no tiene experiencia territorial, imagínese con toda la experiencia que él ha acumulado, es una carta difícil de, digamos, derrotar. Sí, por supuesto, pero también convengamos, Mirta, que ese día Claudio Rego tenía listo el escenario para lanzar su candidatura presidencial, y no fue así. O sea, al principio, ¿cierto? Se veía que iba a ser una cosa arrolladora, que eventualmente no tenía competidores, e incluso con Macarena Santelice, que era la candidata del Partido Republicano, se iban a dividir los votos y no a concentrar mayoritariamente, como terminó ocurriendo con Francisco Rego, y por lo tanto, insisto, él iba a sacar, ¿cierto?, un porcentaje mayor. Yo creo incluso, me atrevería a decir que si termina ganando, y espero que no sea así, va a ser por una mínima diferencia. O sea, creo que hoy día obviamente es un candidato muy difícil, muy competitivo, insisto, eventualmente lo pensaban, no lo pueden pensar, si todavía falta un año, pueden pasar muchas cosas, pero de candidato presidencial, y creo que lo que algunos han llamado como que Francisco Rego dio la sorpresa, terminó siendo para él una derrota, digamos las cosas como son. Ahora, claro, falta esta segunda vuelta donde sin duda que la experiencia en el cargo y el trabajo en terreno es a lo que me imagino está aspirando para poder o ganar o sacar una diferencia importante en esta segunda vuelta. Claro, senadora Paulina Núñez, el que los republicanos no hayan obtenido este triunfo arrollador, la marea republicana, en Chile estoy hablando, Sí. le da, a ver, quiero preguntarle qué expectativa o de qué manera, ¿no es cierto?, enfrenta ahora Chile Vamos lo que va a ser este último tiempo, ¿no es cierto?, de cara a las próximas presidenciales, también en la idea de lograr una buena lista parlamentaria, de tal manera darle gobernabilidad al próximo gobierno, si es que efectivamente Luis Matei es electa presidenta. O sea, lo que quiero preguntarle, de qué manera se posiciona la derecha tradicional en Chile? Sí, bueno, primero voy a partir desde mi casa, ¿cierto? Renovación Nacional nuevamente es el partido más votado a nivel de concejales, de cores, de alcaldes, con gobernadores estamos también algunos electos y otros peleando segundas vueltas. Entonces, creo que en eso hay una motivación de que en esta segunda etapa, que ya es el próximo año, a nivel parlamentario, podamos también tener una representación importante, porque sin duda los liderazgos de Renovación Nacional, y con esto voy rápidamente a Chile Vamos, tiene una forma distinta. No quiero decir que no queramos todo lo mejor para Chile, yo creo que todos queremos lo mejor para Chile, incluso de todos los sectores políticos, pero sí tiene una forma distinta, que es la que hoy día la ciudadanía está eligiendo, por la que estamos votando, y a mi juicio, sinceramente, es la que más permite al país avanzar. Vuelvo a los diálogos, vuelvo a los acuerdos, vuelvo a la manera de actuar de manera transversal cuando obviamente el interés sea superior, y por lo tanto dejando de lado a aquellos partidos que han ido creciendo gracias a la polarización, gracias al miedo, gracias incluso a liderazgos, ¿verdad? Que además de estar muy alejado de lo que yo pienso y de cómo trato de actuar, creo que no le hacen bien al país. Y por eso mi preocupación, Mirta, con cara al próximo año, a la carrera presidencial, no es a nivel presidencial, lo quiero decir. Creo que nosotros sí deberíamos tener una primaria lo más amplia posible, me refiero a con candidatos, ¿cierto?, de la UDI, de Evópoli, de Renovación Nacional, de demócratas, ojalá en esa misma primaria, eventualmente de social cristiano, donde además muchos de ellos eran nuestros, ¿cierto?, fueron de las filas de Renovación Nacional, pero mi temor sí está en la lista parlamentaria, porque creo que si bien tuvimos un resultado mucho mejor y por lo tanto nuestro electorado, digámoslo así, el electorado de derecha, terminó optando por nuestros candidatos, obviamente que a nivel parlamentario todo voto es vital para no solamente ganar una candidatura presidencial, sino que poder gobernar y tener mayorías o cercano a aquello en ambas cámaras. Entonces, creo que va a ser muy, muy importante, sobre todo, y miro con buenos ojos, lo que podamos hacer con demócrata y lo que podamos hacer con social cristiano. Claro, pero usted está de acuerdo que demócratas y amarillos mostraron una escasa incidencia electoral en estas últimas elecciones. Sí, pero también tengo claro que a nivel presidencial no sería bueno si ellos terminan escogiendo, como se supone, ¿cierto?, a Jimena Rincón, o en el caso de Social Cristiano, entiendo que ahí eventualmente están con ganas incluso de hacer una primaria interna, a otro de sus representantes, ellos lleguen a correr hasta la primera vuelta. O sea, creo que va a ser importante, y ese debería ser nuestro desafío, poder convocar a
todas las fuerzas de centro derecha, democráticas, en fin, a una gran primaria presidencial. Yo lo veo con buenos ojos. Algunos yo sé que mi sector, Mirta, no les gusta, y no les gusta Ujú. porque, claro, obviamente que en una primaria, como en toda campaña o competencia, a veces salen actitudes, dichos, palabras, emplazamientos, ¿verdad? Que terminan pegándole, convengamos, como en toda competencia, al que más o a la que más marca. Pero también creo que es un ejercicio muy sano, primero para poder convocar a nuestro electorado, para que nuestros candidatos estén en campaña y se sigan, obviamente, y sigan, por supuesto, recorriendo el país, por ejemplo, o directamente, que a mí me parece lo más importante, para que presentemos nuestro proyecto país. O sea, ese es el minuto en que, por ejemplo, y vuelvo a Renovación Nacional, Ujú. los partidos que forman parte de una coalición se diferencian. ¿Cuál es ese proyecto país que le ofrezco, cierto, o le presento a los chilenos y chilenas con tal de poder levantar una candidatura presidencial? Bueno, yo creo que, y me parece una buena herramienta, porque lógicamente este sería el medio, ¿cierto? Pero una primaria amplia tendría sentido, donde, no sé, me imagino, Mirta, por ejemplo, pudiera correr, obviamente, Evelyn Matei, eh, Rodolfo Carter, Francisco Chaguán, la misma Jimena Rincón, alguien que escoja cierto el socialismo democrático. Entiendo que allí estaba Rojo Edwards, el senador Juan Castro, la diputada Francesca Muñoz. Entonces, creo que se puede hacer algo interesante versus detenernos, entre comillas, y llegar con el vuelito que nos quede a finales del próximo año. Ya, es que interesante porque lo había planteado efectivamente Rodolfo Carter, ¿no? Está disponible para una primaria, pero no está muy seguro de que esto va a resultar. ¿Ah? Usted dice, ahí hay algunas oposiciones, ¿o no? En Chile vamos, ¿sí? Claro, o sea, yo creo que siempre es mejor, o sea, a ver, hay algunos que dicen, ¿para qué nos vamos a desgastar? O directamente, siempre en una competencia es evidente que el que tiene menos votos, digámoslo de esa forma, trata de emplazar al que tiene más, ¿cierto? En este caso a Eli Matei. Y por supuesto no va a ir a una primaria a golpearle a la que más marca ni a desangrarnos, pues así es evidente que es una primaria interna, y para eso la conversación es clave, las reglas claras, y entender además que eso va a definir un candidato o candidata única, y al final del día hay que gastar esas energías en competir con tu adversario, ¿verdad? Con el que terminen definiendo ellos. Pero bueno, o algunos dicen que falta mucho, y yo creo sinceramente que faltan 2 semanas para entrar en esa conversación, sin perjuicio de lo que ya se está hablando, que es literalmente el lunes, ayuda a Mirta 25, después de la segunda Sí, vuelta. O creo que sea, sí. Exacto, obviamente ese lunes exacto. ya vamos a estar modo parlamentario, modo presidencial, y creo que es muy importante hacerlo y hacerlo con tiempo. Sí, senadora Paulina Núñez, usted decía un poquito más arriba que hay partidos que han hecho de su actuar, o sea, han hecho de la polarización, ¿no es cierto?, su manera de ejercer su actuación política, su liderazgo. Usted se refiere a republicanos, ¿no? Sí, por supuesto. O Ya, sea, y usted, y yo creo que los tenemos de lado y lado también. Mira, la polarización responde precisamente a lo que yo hablaba, a esos polos, ¿verdad? Esos polos de izquierda, esos ujú, polos de derecha, donde al parecer lo único que rinde fruto es la pelea, el emplazamiento, incluso las faltas de respeto y suma y sigue. O sea, yo esperaría en la política, y principalmente, y hablo del Parlamento antes del Congreso Nacional, que se parlamente, ¿no? Que se debata, que se discuta, y creo que además el país está cansada de esa forma. Está cansada de esa pelea, está cansado eh, de, de, de la falta de respeto. O sea, ¿cómo uno le puede pedir a la ciudadanía que retomemos el orden si a veces no hay orden ni siquiera en el propio Congreso? Y creo que esas señales son importantes como poder avanzar. Y a su vez, en la última elección, no tengo ninguna duda, porque ahí ya están los resultados, están los nombres electos sobre la mesa. Las personas se volcaron a candidatos que en cada uno de sus territorios, incluso a nivel nacional, habían actuado o han actuado así, de esta manera, en su vida eh, política. de acuerdo, entonces, pero eso implica para usted de que ¿usted no ve republicanos en esta primaria? No lo veo en la primaria, y creo que no porque no queramos nosotros. O sea, sinceramente creo que ellos van a seguir jugando su carta de llegar hasta la primera vuelta, y yo espero que esta vez, no tengo ninguna duda, va a ser solo hasta la primera vuelta, pero bueno, que puedan competir, porque al final del día también es importante para su lista parlamentaria que tengan con quién sacar foto, ¿no? O sea, que tengan su candidato presidencial acompañándolos hasta el último minuto. Me imagino que eso es lo que debe estar pensando Republicano, pero también es cierto que no tiene ningún ánimo de correr con nosotros. Ahora, levantando su lista parlamentaria, allí es donde nosotros tenemos ese desafío de que se produzca lo que se produjo en esta elección municipal y de gobernadores regionales, es decir,
que las personas o nuestro electorado mayoritariamente tienda, perdón, y escoja directamente a nuestros candidatos a diputados, a diputadas y a senadores en esa oportunidad, porque efectivamente se va a ver complejo con dos o tres listas corrientes. Claro, fíjese que en una columna de opiniones, senadora Daniel Mansubi, no de esta semana, la semana pasada, decía la hora decisiva y decía cuidado con la borrachera electoral, que fue lo que pasó cuando se acuerda con el Consejo Constitucional, cuando arrasó el Partido Republicano, y decía básicamente lo siguiente, hay un escenario muy abierto respecto de la presidencial, naturalmente, y en esto hay que ser muy cautos, pero también, ya que usted mencionaba el tema de los acuerdos, no se trata de, dice, no ser duro con el gobierno cuando hay que serlo, pero hay que tender puentes, porque si no esto llega, vamos digamos, a un verdadero túnel oscuro. Entonces, a ver, ¿cómo logramos combinar ambas cosas? Y en lo particular respecto de la gestión del actual gobierno, ¿le van a dar un poquito más de aire en este último año? Bueno, a ver, varias cosas. Yo creo que es un error en Chile. Sí, a ver, varias cosas. Yo creo que es un Sí. error en el país cuando uno habla de dialogar, de lograr acuerdos o actuar de manera transversal en determinados puntos, creer que eso significa abandonar tus principios, abandonar tus valores, abandonar tu hoja de ruta por donde uno debería tomar decisiones para gobernar. Yo siempre he creído que al revés, que esa es la forma para que uno pueda avanzar y concretar cosas y evidentemente también hacer la pega, ¿cierto? Y hacerla bien. Entonces, creo que en el caso del gobierno, primero, hay cuestiones en las que nosotros siempre hemos estado no solamente disponibles a lograr acuerdos, sino que, a mi juicio, Mirta, empujando el carro. Me refiero a cuestiones de orden, de seguridad, que duda cabe que todavía tenemos estado de excepción constitucional en el sur porque fuimos capaces de convencer al gobierno, a un presidente Boric, que estuvo disponible a no presentarlo, ¿cierto?, a propósito de sus votaciones como diputado, pero a no presentarlo hasta que se dio cuenta que era necesario, que era importante, y allí estuvimos. O, por ejemplo, también lo que ocurrió con infraestructura crítica y la presencia de las Fuerzas Armadas en la frontera. Era un tema, Mirta, que daba alergia en el oficialismo y resulta que hoy día no solamente se ha mantenido, sino que estamos en la discusión a propósito del presupuesto de aumentar los recursos que se le entregue a las Fuerzas Armadas a través del Ministerio de Defensa. No nos olvidemos que históricamente cada vez que se discutía la ley de presupuesto, esto eran precisamente los montos, ¿cierto?, las asignaciones, el presupuesto, y se decía, ¿para qué le vamos a seguir dando a defensa o a las Fuerzas Armadas? Destinémoslo a educación, a salud, etcétera, y hoy día estamos en esa discusión. Entonces, insisto, creo que Mm. no solamente vamos a seguir estando disponibles, sino que vamos a seguir empujando el carro, sobre todo en materia de seguridad, de orden, porque además no es que sea para nosotros el tema más importante, que duda cabe, es hoy día primordial para todas las personas que no se sienten seguros ni en su casa, donde además todos los fines de semana tenemos cifras que van en aumento en homicidios y otros delitos de alta connotación. Por lo Ya. tanto, más que darle un respiro al gobierno, vamos a seguir desde la oposición empujando, obviamente, con nuestra mirada y con la forma en que nosotros creemos tienen que salir los proyectos adelante, pero por supuesto que hasta el último día. Es más, por ejemplo, mira la reforma de pensiones. Yo creo que es vital tener una reforma de pensiones, pero si el gobierno, en este año y meses que le quedan a esta administración, pero si el gobierno sigue creyendo que va a seguir concentrando su discusión en el 6%, difícilmente vamos a poder tenerla en enero de 2025, si no me equivoco, que fue el plazo que se autoimpuso el presidente nuevamente. Ya, después vamos a hablar de pensiones porque usted sabe que el gobierno ha ido bajando cualquier cantidad digamos, su proyección, o sea, sus propuestas iniciales. Pero déjeme preguntarle algo sobre ese punto que usted dice de darle un respiro, no darle un respiro, ¿no? Porque en una entrevista de este fin de semana, a propósito de lo que ha pasado, por ejemplo, con la petición constante de sacar a la ministra Toá, de que si la acusación constitucional uno, 2, 3, y finalmente ella decía que lo que ha pasado en la práctica es que no por sacar a un ministro o ministra, esto ha generado menos obstrucción de parte de la oposición, ¿cierto? Dice, siempre hay un ministro para la oposición que tiene que salir independientemente de las circunstancias y eso, según lo que se ha dicho, ¿no es cierto? No, no, perdón, eso tiene que ver con otro aspecto que decía la entrevista. No, me refiero a lo siguiente. Dice, sacar o responder a las demandas de salida de un ministro u otro no ha impedido el carácter obstruccionista de algunos sectores del Parlamento. No ha dado resultados. Y se refería, por ejemplo, al caso Jackson. ¿Qué cree usted? No, yo creo que de obstruccionismo nada, Mirta, y si ha existido, sinceramente, ha sido puntual y a lo mejor en la Cámara de Diputados o Diputadas, pero en el Senado, a mí me consta, yo he visto siempre un diálogo, una voluntad de avanzar y digamos las cosas como son, Mirta, a pesar de, mira, es muy complejo
tener a la ministra Toá del otro lado de la mesa cuando tú sabes o te fuiste enterando, como todos los chilenos en todo caso por la prensa, que ante el caso Monsalve prefirió estar del lado del subsecretario, del gobierno, ¿cierto?, que del lado de la víctima, o derechamente que fue capaz de decirle al subsecretario que se fuera al hotel. Algunos dicen para poder ponerse a disposición y colaborar, otros dicen para que llegara antes que la policía. Yo creo que cuando tú tienes una ministra cuestionada a propósito de su eventual, eh, digo participación, pero me refiero a que de sus malas decisiones, de su información que tuvo primeramente, ¿cierto?, en el tema del caso Monsalve, que es un caso que se está investigando ni más ni menos que por violación del subsecretario Interior que tenía encargada la seguridad. Sinceramente creo que es muy difícil. Distinto es que uno dijera, lo digo sinceramente, que tiene que salir la ministra de Trabajo y Previsión Social para avanzar en la reforma de pensiones, o tiene que salir el ministro de Educación para poder avanzar en su cartera. No, yo creo que en el caso de seguridad es una situación muy compleja y creo sinceramente que el presidente se farrió la posibilidad de haber hecho un cambio en ese ministerio por todo lo que está ocurriendo todavía en el caso Monsalve. Estamos a día, me imagino y espero, de que vayan a formalizar al ex subsecretario Monsalve y por lo tanto la ministra Toá cuando llegue al Congreso, en vez de estar concentrada, ¿cierto?, y dedicada y preguntándole incluso a la prensa sobre todos estos temas, ¿de qué le va a preguntar? De la formalización del ex subsecretario Monsalve. Entonces, creo que es compleja su continuidad en ese cargo, pero bueno, al final del día es el presidente el que toma las decisiones y aunque nos sea incómodo, para ser lo más liviana posible, vamos a tener que seguir conversando con ella, si es que es ella la que va a empujar y va a discutir, por ejemplo, el proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público, de infraestructura, o por ejemplo el Ya, de la pero Fiscalía Supraterritorial, claro, pero están que dispuestas a seguir conversando con la ministra Toá. O sea, lo que quiero decirles es que ya no la cambiaron. O sea, la ministra Toá va a estar ahí y de hecho el diputado de su partido, Diego Chalper, decía, yo ya no soy partidario de seguir avanzando en una acusación constitucional contra ella. Lo propio dijo Guillermo Ramírez, presidente de la UDI. Es decir, digamos, ¿se da por superada esta etapa por lo menos respecto de la ministra Toá? a ver, yo creo que mientras no sepamos más cosas respecto a la ministra Toá a propósito del caso Monsalve, uno en el día a día lo va superando porque no hay nada mejor que el tiempo pase, ¿no? A veces el tiempo termina sanando, curando, enmendando, etcétera, pero sí, sinceramente creo que es muy complejo, es muy complejo continuar con ella. Imagínate, déjame poner este solo ejemplo, el proyecto de Fiscalía Supraterritorial, que lo que busca es precisamente tener una fiscalía dentro del Ministerio Público que se dedique a la investigación de los delitos de alta connotación social, entre eso, obviamente, los de violación. ¿Cómo lo conversas con ella? Bueno, a lo mejor hay otros que les cuesta Usted está menos. asumiendo, pero usted realmente está asumiendo que ella protegió a Manuel Monsalve. Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que llegó un minuto al principio que a lo mejor, y para tratar de ser justa, no le tomaron el peso a la situación. A lo mejor el mismo subsecretario Monsalve no contó toda la historia ni toda la verdad. O sea, yo en un minuto llegué a pensar, ¿y dónde están esos WhatsApp que de la otra parte, digámoslo así, que podrían darle la razón, ¿cierto? O aminorar el tema. Y la verdad es que pasaba el tiempo y no salían y la cosa iba en aumento y leímos el relato del taxista y suma y sigue. Entonces, yo creo que al principio, si no se le pidió la salida inmediatamente y se actuó de una manera muy distinta de el privilegio de volar con recursos públicos al sur a avisarle a su familia, de avisarle que se fuera al hotel porque ya estaba la policía allá, en fin. Yo creo que todas esas decisiones, sí, a mí me dan para pensar que al menos en un principio tendió a protegerlo y proteger al gobierno, ¿por qué no? Ya, y lo último que dice Camila Vallejo respecto a este tema, que la oposición lo que ha instalado es que deben pagar los costos dos ministras mujeres. No, no, yo creo que lo de la ministra Tobá, o sea, de partida yo ni siquiera me he pronunciado, por ejemplo, respecto a la ministra Orellana, pero de la ministra Tobá es por cómo actuó, lo que hemos sabido, y si fuera hombre estaríamos de la misma forma. Yo al revés lo digo, yo espero que la ministra Tobá no se esté quedando por el hecho de ser mujer, si al final del día acá la situación es súper grave y espero que vaya más allá del sexo de cada uno. Ya que lo menciona senadora Paulina Núñez y considerando que usted además es senadora por la región de Antofagasta, que por supuesto sufre los embates de la migración irregular y los temas de criminalidad, quiero preguntarle por qué efectivamente ha habido cambio, no hubo cambio de gabinete que se esperaba, pero ha habido dos cambios importantes en Interior, o sea, subsecretario Sí. Luis Cordero y la llegada de Carolina Leitao a la Subsecretaría de Prevención del Delito. ¿Cómo ve esas dos cartas? Me parecen buenos cambios y en ambos casos
En el caso del subsecretario Cordero, estuve con él el día jueves en Antofagasta, en un consejo regional, donde estaban los representantes de las Fuerzas Armadas, de las policías, obviamente la delegada presidencial, y habíamos 4 de los 8 parlamentarios, y bueno, muy pendiente en terreno de los recursos que se están asignando, de escuchar a los uniformados, de recoger lo que nosotros también a veces pedimos en nuestras salas y entre tantos no lo logramos, ¿verdad? Pero ya en la región, no, yo creo que con buenos ojos la llegada de ambos, y en el caso de la subsecretaria Leitados, vi por ahí que en su momento la crítica era porque sabía poco de seguridad. Yo creo que en esta altura lo que uno también necesita son esas personas que están conectadas, que tienen terreno, que tienen experiencia, que el mismo ejercicio de los distintos cargos te entrega prudencia, y no tengo ninguna duda que ambos lo van a hacer bien. A mí me gustaron esos cambios y agradezco la pregunta porque lo aprovecho de decir. Ah, ya, o sea, en el fondo usted es partidario de darles una oportunidad también, como se ha dicho. Sí, pues no, y no solamente darle una oportunidad, Mirta, o sea, yo creo que con ellos el gobierno va a terminar, y espero, ¿verdad? Y por lo tanto con ellos, a mí me nace, Mirta, trabajar más con ellos, quiero decirlo de esta manera, que con la ministra. Encuentro que, bueno, vienen llegando, ambos tienen experiencia. Primero, en el caso, yo valoro mucho las personas que le han dedicado su vida a lo público. Es como a veces me dicen, es como uno es como profesional de la política, ¿no? Y se ha dedicado, y por lo tanto sí creo que puede hacer una muy buena labor, además desde la prevención del delito, que siempre trabajan tan de la mano con las autoridades locales y regionales. Quiero pasar al tema, antes que se nos vaya acabando el tiempo, senadora Núñez, vamos al presupuesto, porque efectivamente el ministro Marcel tuvo que hacer un recorte de lo que había sido la propuesta original. Se excluye a los servicios de salud, las policías de Carabineros, investigaciones, gendarmería, concesiones, sistema escolar, subsidios de vivienda. A ver, este recorte, ¿qué efectos va a tener? Bueno, yo espero que, como decía hoy día, o sea, como decía el ministro, que entendamos que estamos discutiendo el presupuesto año 2025, es decir, tienen que haber recursos necesarios. Él lo decía a propósito de salud, de que los hospitales iban a tener los recursos necesarios Exacto. para terminar este año, ¿cierto? Bueno, pero Mm. creo que esa frase también la extrapolo al resto de las partidas, al resto de los ministerios. O sea, estamos discutiendo no un presupuesto que se haga cargo de aquí a los próximos 10 años. Uno tiene que tener la habilidad y la responsabilidad como gobierno de que sea un presupuesto que al menos proyecte el avance, el desarrollo del país en el año que corresponde. Y por lo tanto, yo no sería exigente desde el punto de vista de la discusión presupuestaria para decir, bueno, de aquí a 4, 5, 6 o 10 años más. No, sería, insisto, prudente respecto a que estamos discutiendo el presupuesto año 2025. Y por lo tanto, de allí a algo concreto es cuáles van a ser esas prioridades del gobierno en el año 2025, y evidentemente tienen que conversar con lo que nosotros desde la oposición creemos que también debe ser prioridad. Y en ese sentido, yo creo que es vital, Mirta, el Mm. aumento en el Ministerio de Defensa y a las policías, porque tú no puedes estar aprobando, por ejemplo, un proyecto de infraestructura crítica y mandar a las policías a la frontera, y a propósito, ¿cierto?, de la región de Antofagasta, que es mi región, la que yo represento, con los mínimos recursos para poder hacer bien esa pega o ejecutar la ley. Entonces, si nosotros vamos a avanzar este año, y espero que el gobierno, y así también lo ha ido demostrando, pero no en esta discusión presupuestaria, en fortalecer la labor de las policías, en dotar a las Fuerzas Armadas de lo necesario para la ejecución de aquellas atribuciones, facultades que antes no las tenía, y por supuesto para avanzar en cuestiones como lo que yo mencionaba recién, esta Fiscalía Supraterritorial, el fortalecimiento del Ministerio Público. Allí tienen que haber mayores recursos y no recortes. Y luego, yo creo que el segundo tema, Mirta, es salud. Y a propósito también de lo que decía el ministro, yo creo que es vital entender que a propósito de que aún, y en eso yo estoy plenamente convencida, hay demandas sociales que no han sido respondidas en el tema de salud, si no somos capaces de hacerle frente a las listas de espera, a incluso hemos visto durante estos 2 últimos años cómo papás tienen que caminar por Chile para poder tener recursos, y de esa manera costear medicamentos que el Estado no compra, porque estamos hablando que son carísimos y son de enfermedades muy excepcionales, pero sí poder ampliar, por ejemplo, lo que conocíamos como la ley Ritarte Soto, ¿cierto? Creo que es vital poder enfocar también los mayores recursos a ese ministerio. A mí me parece que seguridad y salud deberían ser los focos de esta discusión presupuestaria 2025. Ya, seguridad y salud. Y respecto a lo que dijo el comandante en jefe del ejército, que la partida para, para los soldados profesionales apenas alcanza para financiar el 23%, ¿qué opina usted ahí? Primero, yo creo que es vital que el ejército lo diga. Creo que es bueno que el comandante en jefe lo diga, porque es distinto
a que lo diga un diputado que forme parte o senador que forme parte de la Comisión de Defensa, o que terminemos politizando esta discusión. Hoy día veía, por ejemplo, a senadores de la Comisión de Defensa que de manera transversal hacían eco de los dichos del comandante en jefe y le ponían realidad al asunto. Aquí no estamos hablando de que son recursos solo para poder formarse, capacitarse y hacer más ejercicios militares, que por lo demás, convengamos, son necesarios, sino que estamos hablando, insisto, para que puedan ejecutar labores que antes no hacían y que hoy día vaya que son importantes para la seguridad pública y el orden público. Y yo pongo ejemplo simplemente lo de infraestructura crítica en el norte del país, porque obviamente es lo que me toca más a la mano, pero recordemos que durante estos 3 años y medio de gobierno sigue habiendo ese estado de excepción constitucional en el sur, y suma y sigue. Entonces creo que es vital que el ejército lo diga y que entendamos que los mayores recursos para las Fuerzas Armadas no es una cuestión de un partido político o de un sector político, sino que es una realidad que hoy día el gobierno además necesita que esté cubierto. Claro, ministro, o sea, senadora, ya va a ser ministra, quién sabe, ¿ah? Uno nunca sabe si de repente los No, no, parlamentarios, termina el Senado. no sabemos, no sabemos, ¿ah? En algún gobierno. Me No, adelanto aquello. exacto. No, pero para cerrar, senadora, ¿sabes lo que pasa? Que no se nos acaba el tiempo. Pucha, qué pena por el tema de la sala cuna, la ley de sala cuna universal. ¿Va a ser ley alguna vez? Sí, yo creo que estamos ahí a puertas de que sea ley, pero como dicen, el pan se quema en la puerta del horno. Yo espero que el gobierno, no solamente en esta ley de presupuesto lo considere, sino que siento que estamos con 2 o 3 diferencias muy puntuales, pero creo que si el presidente, si hoy día me preguntas, Mirta, ¿cuál va a ser el legado del presidente Boric, así como fue la PGU con el presidente Piñera, o la educación gratuita con la presidenta Bachelet, o bueno, de ahí para atrás, ¿verdad? Sinceramente no lo tengo, no sé cuál es ese legado. A lo mejor podría haber sido proceso constituyente, pero ya sabemos cómo terminó. Por lo tanto, creo que el presidente Boric en Salacuna Universal tiene una oportunidad para poder decir y dejar un legado que se le recuerde, ¿no? Y que se le agradezca. Creo que si se ponen manos a la obra, vamos a ser capaces de sacar Salacuna Universal después de como 15, 16 años de tramitación desde el Congreso Nacional. Ya, pues. Senadora Paulina Núñez, senadora de Renovación Nacional por la región de Antofagasta, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Que estés muy bien, muchas gracias, Mirta. Gracias, gracias. Nosotros saludamos a esta hora a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Los dejo con Fran Castillo, juntos y revueltos, y nos reencontramos mañana a las 8 en punto. Que tengan un buen comienzo de semana. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentó Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.